En el mundo ocurren eventos que te pueden dejar sin aliento, hechos que te harán reír o llorar. Muchas son simplemente cosas absurdas. Estas son las cosas absurdas. Hola, bienvenido a una nueva entrega de Cosas Absurdas, el podcast en el que revisamos algunas de las noticias más llamativas de la semana. Estas son las cosas absurdas. Empezamos en Estados Unidos, donde el consejero de seguridad del gobierno Trump, John Bolton, dejó ver a los medios de comunicación su libreta en la que se veía el texto 5.000 tropas para Colombia. El apunte abrió el debate, pero sobre todo fue la manera de hacerle llegar al dictador de Venezuela el mensaje acerca del compromiso que tienen los norteamericanos con el cambio de gobierno. Estas son las cosas absurdas. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue siendo el hazmerreír de su país. En medio de la crisis económica, política y social que vive esa nación, el ridículo tirano le exige a Estados Unidos no intervenir. Pero el títere de Cuba lo hace en su grotesco estilo. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. Ánimo Venezuela, que este payaso asesino está por caer. Cosas absurdas. Y así como la semana empezó con el mensaje entreverado de Bolton a Maduro, se cerró con un anuncio mucho más directo. El mismo asesor de seguridad aseguró que el dictador va a terminar en la prisión de Guantánamo si no abandona el poder. Sería una ironía que su actividad criminal sea castigada en Cuba, el país que lo formó y desde donde manejan los hilos de ese títere. Estas son las cosas absurdas. Siguiendo en Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo informó que su país suspenderá uno de los mayores tratados de control de armas que había firmado en 1987 con Rusia. Para los norteamericanos el tratado ya no tiene sentido, pues los rusos lo han estado violando por años. Con esto, los dos países ya no se controlarán mutuamente para evitar la proliferación de armas nucleares de alcance intermedio. El gobierno Trump ha dado un plazo de 6 meses para que Rusia destruya su arsenal de misiles y lanzaderas de alcance medio, o de lo contrario, el tratado se suspenderá. Por supuesto que la respuesta de Putin fue inmediata. También se salen del tratado. Cosas absurdas. Habíamos hablado de la demanda penal en contra del concejal de Bogotá, Holman Morris, interpuesta por su esposa en un caso de abuso intrafamiliar. Ese parecía ser un tema limitado al ámbito del núcleo familiar del precandidato de Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá. Pero no, el asunto se le creció al señor Morris. Esta semana, la periodista María García de la Torre denunció que el concejal la acosó sexualmente durante una reunión en la que ella buscaba un testimonio acerca de un documental realizado por Morris. Allí él se sobrepasó. Y, dice la periodista, comillas, él me agarró a la fuerza, me manoseó y me besó en la boca. Mi reacción fue de asco y sorpresa, y lo separé de mí como pude. Estas son las cosas absurdas. Ridícula es la postura del gobierno de México con respecto a Venezuela. Con su diplomacia meliflua, el señor López Obrador quiere posar de mediador y pacifista, cuando la verdad es que la historia lo juzgará como el único idiota útil que defendió a una dictadura criminal y narcotraficante. This is ridiculous. Y hablando de narcotráfico, el presidente mexicano anunció el fin de la guerra contra los narcos. Las tropas del ejército mexicano se replegarán a sus cuarteles y los delincuentes parece que podrán operar a sus anchas. Esperemos a ver cómo le sale el experimento a López Obrador. Estas son las cosas absurdas. Absurdo que Donald Trump siga negando el cambio climático. Ante las bajas temperaturas que ha sufrido Estados Unidos en las últimas semanas, que han llegado a extremos de hasta menos 40 grados centígrados, Trump ha preguntado dónde está el calentamiento global. A lo que los científicos explican que el vórtice polar que afecta a los Estados Unidos es provocado precisamente por el calentamiento de los océanos. Cosas absurdas. Volviendo a Colombia, las fuerzas militares dieron de baja al terrorista Rodrigo Cadete, un miembro de las, entre comillas, disidencias de las FARC. El criminal
fue abatido en un bombardeo en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán y junto a él fueron abatidos otros 9 terroristas. Tomen nota de esto. Cadete fue uno de los negociadores de las FARC en La Habana y era conocido como uno de los líderes narcotraficantes de ese cártel, por lo que su nombre hace parte de la lista Clinton. Todavía habrá cada iluso que cree en los cuenticos de paz. Estas son las cosas absurdas. Como siempre, lo más importante es tu opinión. ¿Qué piensas de estas noticias? ¿Cómo las analizas? Deja tus comentarios. Es todo en esta edición de Las Cosas Absurdas. Espero que te haya gustado y que te haya servido la información. Si es así, agradecería que lo compartas. Deja tus comentarios y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Soy Nelson Alarcón y te espero en una próxima entrega de Las Cosas Absurdas. Sayonara.